El término plásticos proviene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Son materiales sintéticos derivados del petróleo que son obtenidos mediante procesos de síntesis de largas cadenas de átomos de carbono que dan origen a una sustancia orgánica maleable en caliente y resistente al frío. Los plásticos poseen distintas propiedades que permiten moldearse y adaptarlos a diferentes formas y aplicaciones. Si miramos bien, en todos los ámbitos vemos elementos de plástico: los envases, la ropa, los utensilios, los dispositivos médicos, los electrodomésticos, los medios de transporte. Sin embargo, tardan cientos de años en descomponerse en la naturaleza, causando considerables efectos negativos en el ambiente. Un alto porcentaje de empaques plásticos desechables de un solo uso son utilizados una vez y posteriormente desechados. Están por todas partes, lo vemos en las calles de nuestras ciudades bloqueando las alcantarillas, pero también en los rincones más lejanos y prístinos de nuestro planeta. Desde el cielo del Ártico, en el Polo Norte, hasta la fosa de las Marianas, la zona más profunda del océano, o en el agua de la lluvia, hasta los cuerpos de las especies marinas que se alimentan de ellos. Los plásticos inundan nuestros ecosistemas. Antecedentes: ¿cómo surgió este material? Los orígenes del plástico se sitúan en Estados Unidos en el año 1860. Durante esta época se produjo un descenso importante en las reservas de marfil, un material muy utilizado por aquel entonces. Con el objetivo de sortear esta situación, la empresa Peland y Colander lanzó un concurso con un premio de $10,000 para aquella persona que sea capaz de producir un material adecuado para fabricar bolsas de billar. Propiedades de los plásticos: el plástico es un polímero que, al igual que las fibras sintéticas, puede moldearse con la forma y el tamaño deseados cuando está blando y endurecerse para producir artículos duraderos. El término plásticos procede de la palabra griega plástico, que significa moldear. Este material se utiliza en una amplia gama de aplicaciones como silla, mesas, juguetes, pelota, envases de alimentos y bebidas o equipos industriales. Los plásticos son materiales ampliamente utilizados gracias a su versatilidad y propiedades únicas. Están formados por cadenas poliméricas que determinan su estructura y comportamiento. Estas cadenas ofrecen una base para desarrollar materiales con una amplia gama de características. Plásticos naturales. Los plásticos de origen natural son todos aquellos que proceden de materias primas existentes en la naturaleza. Quiere decir que son todos aquellos que no requieren de un proceso de laboratorio para crearse. Su composición. Sus monómeros, que son las unidades básicas de los polímeros, provienen de productos naturales, lo que les confiere sus propiedades. Tipos de plásticos naturales. En este encontramos dos tipos de plásticos naturales. Como número 1, el origen vegetal. El plástico de origen vegetal, también conocido como bioplástico o plástico de base biológica, son todos aquellos procedentes de materias primas vegetales. Por ejemplo, tenemos el celofán, que es un derivado de la celulosa, que esta a su vez es obtenida de las plantas. El plástico de origen animal. El plástico de origen animal son todos aquellos procedentes de animales. Los plásticos naturales de origen animal más notables son la caseína. Esta es obtenida de la leche de vaca, y los bioplásticos derivados de la quitina. Esta está presente en el exoesqueleto de insectos y crustáceos y otras proteínas, que son polímeros naturales que pueden usarse para crear materiales con propiedades plásticas. Otros ejemplos de materiales de origen animal que se utilizaban antes de los plásticos sintéticos son la piel, el cuero, la lana y la seda. Algunos ejemplos de plásticos naturales podemos ver el látex, que es obtenido de la savia del árbol de caucho.
el almidón, que éste se encuentra en cultivos como el maíz y se utiliza para producir bioplásticos. La celulosa, que este es un componente estructural principalmente de las plantas, que se basa de materiales como el celofán y el celuloide. Propiedades de los plásticos naturales. Entre esas tenemos que tienen un origen renovable. Se obtienen de materias primas como el látex y el caucho o el almidón de maíz. Tienen un proceso de obtención que suelen requerir menos procesamiento industrial y pueden ser moldeados con calor. Tiene una biodegradabilidad. Muchos plásticos naturales pueden descomponerse en el medio ambiente, a diferencia de los plásticos convencionales. Sustentabilidad. Reducen la dependencia de combustibles fósiles, ya que utilizan fuentes de origen vegetal o animal. Tiene resistencia y durabilidad. Al igual que los plásticos convencionales, pueden ser resistentes y duraderos si se les da el cuidado adecuado, como las bolsas de plástico natural. Aislamiento. Poseen buenas propiedades de aislamiento térmico y eléctrico. Variedad de propiedades. Dependiendo a su origen, pueden tener diferentes niveles de rigidez, dureza y resistencia a las temperaturas. Usos y aplicaciones de los plásticos naturales. Pueden ser en embalaje, la fabricación de botellas, recipientes, bolsas y otros envases para alimentos y productos. Textiles, creación de fibras para industria textil como el vellón. Bienes de consumo para producción de objetos de usos cotidianos como juguetes o productos para el hogar. Construcción. Estos componentes pueden ser usados para tuberías, canaletas y otros elementos en la industria de la construcción. En la industria automotriz, estos plásticos se utilizan en partes de vehículos como faros y para coches. En óptica se utiliza para la fabricación de lentes, especialmente las lentes esféricas. Plásticos sintéticos, ¿qué son? Un polímero sintético es un material desarrollado a partir de compuestos químicos que permiten fabricar desde piezas complejas hasta soluciones básicas. Este tipo de materiales han evolucionado para adaptarse a las exigencias de diversos sectores, convirtiéndose en una opción fundamental en la industria. El plástico es un material sintético creado mediante procesos químicos para ofrecer propiedades como flexibilidad, ligereza y durabilidad. Estos materiales se producen a partir de polímeros, largas cadenas de moléculas que se manipulan para obtener diferentes características según su uso final. El primer plástico sintético. Leo Baekeland, un químico de Belga, inventó en 1907 la baquelita, el primer plástico sintético. Lo creó mezclando fenol y formaldehído, desarrollando un material resistente y moldeable. Su objetivo era cubrir las necesidades de las industrias de la época, revolucionando la producción de objetos cotidianos como teléfonos y componentes eléctricos. Esta invención marcó el inicio de la era moderna de los plásticos. Tipos de plásticos sintéticos. Existen múltiples tipos de plásticos sintéticos, cada uno diseñado para satisfacer necesidades específicas. Estas variaciones permiten que los fabricantes encuentren el material ideal para sus proyectos. Clasificación por polímeros. El material sintético plástico se puede clasificar en función de sus propiedades y los tipos de usos, los cuales son termoplásticos, que pueden moldearse repetidamente al calentarse; termoestables, que mantienen su forma tras el primer moldeado; y los elastómeros, con gran elasticidad. Ejemplos comunes en la vida diaria. Los ejemplos de plásticos sintéticos son innumerables en nuestra rutina diaria.
Están presentes en objetos como botellas de agua y bolsas de supermercado, así como en componentes electrónicos como carcasas de móviles o piezas de automóviles. Estos materiales están en todas partes, facilitando nuestra vida cotidiana y aportando soluciones prácticas. Diferencias entre polímeros naturales y sintéticos. Los plásticos naturales y sintéticos tienen diferencias significativas determinadas por su origen, propiedades y aplicaciones. Esta comparación es fundamental para entender por qué algunos son más adecuados que otros según el contexto. Diferencias entre polímeros naturales y sintéticos. Polímeros naturales. Entre los plásticos naturales y sintéticos, los polímeros naturales se derivan de los materiales presentes en la naturaleza. Algunos ejemplos destacados son el caucho natural, extraído del látex de los árboles con el Hueva brasiliensis. Este polímero se usa en la producción de neumáticos, guantes y bandas elásticas. Celulosa, un componente estructural en las plantas, es la base para producir materiales como celofán y el acetato de celulosa, utilizados en películas y textiles. Caseína es una proteína de la leche utilizada en la fabricación de plásticos biodegradables, joyería y botones. Lignina. Se trata de un polímero vegetal que se usa como aditivo en la producción de ciertos plásticos biodegradables y como base para algunos adhesivos. Polímeros sintéticos. Los materiales sintéticos plásticos se producen principalmente por su bajo coste, durabilidad y la posibilidad de adaptar sus propiedades a la amplia gama de usos. Esto se los convierte en una elección imprescindible en sectores como automoción, medicina y el diseño de productos. Impacto ambiental de los plásticos sintéticos. Es verdad que son materiales muy funcionales, pero los plásticos sintéticos generan preocupación importante debido a su impacto medioambiental, desde la contaminación de los océanos hasta la emisión de gases de efecto invernadero. Es vital analizar sus consecuencias. Algunos ejemplos de polímeros sintéticos como el polietileno y el PVC son los más contaminantes debido a su baja biodegradabilidad y al daño que causan al ecosistema. Estos materiales, aunque útiles, requieren medidas responsables para reducir su huella ambiental. Alternativas sostenibles. Entre las opciones disponibles, los plásticos semisintéticos están ganando popularidad. Se trata de materiales que combinan componentes naturales con procesos químicos para reducir su impacto ambiental y ofrecer una solución sostenible para la industria. Pero los más sostenibles son los llamados bioplásticos, procedentes de fuentes naturales, son biodegradables y reducen significativamente la generación de residuos. Uso responsable de los plásticos en la industria. Implementar un uso responsable del uso de los plásticos en industrias orgánicos y sintéticos es fundamental para mitigar el impacto ambiental y garantizar la sostenibilidad en la producción. Acciones como reciclar, diseñar productos duraderos y utilizar materiales reciclados pueden ser el primer paso hacia una producción sostenible.